director de soluciones de GPM. GPM es una firma que brinda servicios profesionales en temas de abastecimiento. Nosotros colaboramos con las empresas a modificar desde el abastecimiento, su cultura, procesos, sistemas, equipos, de forma consistente y duradera, buscando impactar la línea de resultados. El día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar intitulado "De centro de costos a motor estratégico". Este webinar va a tener 3 expositores. El primero es Jordi Civit, que se conecta desde Barcelona, España. Él va a tener a cargo la primera parte del webinar. Él es doctor en biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con más de 27 años de experiencia en distintos cargos de jefatura y dirección de compras en empresas nacionales y multinacionales de los sectores alimentario, farmacéutico y distribución. Director académico del MIP, primer posgrado en gestión estratégica de compras y profesor de diversos másters y cursos monográficos relacionados con la gestión estratégica de compras en instituciones nacionales y extranjeras, como la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Ramón Llull, el ICUS, la Escuela de Administración de Empresas y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente Jordi se dedica profesionalmente a sistemas de asesoría, formación y mentoring en gestión estratégica de compras, colaborando con empresas, profesionales e instituciones. Jordi, ¿cómo estás? Buenas Buenos noches. días. Buenas tardes Buenos por allá. días. Sí. Buenos días para vosotros. Sí, ¿cómo estás? Te Muy voy a bien. pasar el control para que puedas iniciar con la Perfecto. exposición. Muy bien. De acuerdo. Pues entonces, si me permiten ya, pues comparto pantalla. ¿Vale? Comparto pantalla y para iniciar este primer bloque, supongo que ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, conforme. Muy Adelante. bien. De acuerdo, pues empezaremos pues esta primera parte de este webinar que, como Raúl ha indicado, pues se titula "De centro de costos a motor estratégico". ¿Mm? Y esta primera parte, que bueno, que veremos después si lo hacemos los 3 bloques seguidos o quizás primero los dos y después hay otro ponente antes del tercer bloque, la hemos organizado en 3 bloques con un mismo objetivo. El primer bloque trataremos sobre el nuevo rol de compras en la actualidad, contexto y presiones del negocio. El segundo pone de manifiesto una problemática muy común, por qué muchas áreas de compras no logran sostener resultados, quieren, digamos, desarrollar un nuevo rol con resultados para el negocio, pero no logran sostener resultados. Y en un tercer bloque trataremos cómo pasar precisamente cómo solucionar esta problemática, es pasar de una organización que realiza proyectos aislados a modelos de gestión maduros. Bien, vamos al primer bloque. El primer bloque es un nuevo rol de compras y como bien saben, durante décadas nuestra función y nuestra profesión fue percibida como una función puramente de soporte, pero actualmente, aunque no lo queramos, hay una serie de presiones del entorno que nos obligan, de alguna forma nos obligan o nos llevan digamos, a desarrollar una función mucho más estratégica. ¿eh? Presiones, como saben, distintas: volatilidad geopolítica, inflación de los insumos, exigencias de normativas de impacto ambiental, la digitalización acelerada, etcétera, y podríamos citar otras. Todo ello crea una presión en el entorno del negocio
que inevitablemente nos lleva a tener que evolucionar. Bien, entonces, por lo tanto, compras ya no puede operar simplemente como un centro de costos en el sentido de solo preocuparse por los precios. Y esto nos lo afirman ya estudios recientes, por ejemplo, aquí he nombrado el Global CPO Survey de Pricewaterhouse, en el que el 72% de los directores de compras afirman que su función se ha ampliado más allá de puramente de precios, y evidentemente Latinoamérica no es una excepción. Digamos, en esta evolución hacia dejando atrás puramente un centro de costos, lo que actualmente es todos estos directores de compras están pidiendo a sus equipos y están dirigiendo, focalizando sus equipos, es a estos tres principales variables. Trabajar en sobrecoste total y no solo precio unitario, una gestión proactiva de riesgos. No hace falta que les diga, incluso en estas últimas semanas, la, la cantidad de riesgos se han incrementado en el entorno de los negocios y por supuesto, también la contribución, o sea, la aportación de valor a las unidades de negocio en términos de contribución a ingresos, innovación, sostenibilidad. Bien, entonces, y todo esto, como he dicho, es debido a las presiones que reciben los negocios y internamente las distintas áreas en el sentido de ser más eficientes, con gestionar riesgos, y esto, por ejemplo, lo vemos en aspectos como los que se citan aquí, la eficiencia operativa. Según un estudio de McKinsey, la automatización de procesos, toda la digitalización y automatización más allá de las plataformas actuales, la aplicación de sistemas de RPAs y robotizados, pueden eficientar hasta el 40% del tiempo dedicado a las tareas transaccionales. ¿Para qué? Para que estos equipos de compras puedan dedicarse precisamente a la gestión, al análisis de datos, a la toma de decisiones. Control y visibilidad. Debido a que a todas las presiones que recibimos, quiere decir que hemos de dar más resultados al negocio, y para eso hemos de tener una visibilidad y trazabilidad potente del coste. Entonces, por ejemplo, ya en otro estudio de Deloitte sobre empresas de Latinoamérica, el 68% de las empresas reporta aún brechas críticas en cuanto a la visibilidad del gasto, sobre todo en la parte de gasto indirecto. O sea, no tienen ni visibilidad ni acceso, y esto limita de forma evidente la aportación que pueden hacer digamos, al valor y a la competitividad de un negocio. Y otra presión clarísima también, depende también del país y de la zona, es todas las regulaciones locales e internacionales que obligan, pues, digamos, a mejorar tanto la selección de proveedores como la medida de su desempeño. Importantísimo para asegurar el cumplimiento de estas normativas. Si nos focalizamos en las empresas de Latinoamérica, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está cambiando? Hemos dicho que hay muchas presiones en ese entorno, y eso hace cambiar compras. Según un estudio de madurez en compras también reciente, hecho por CIPS y GPM, el 35% de las empresas líderes ya tienen compras reportando al CEO o al CFO, o sea, ya su área de compras, digamos, está en un lugar influyente en el organigrama, y esta evolución quiere decir también mayor influencia en las decisiones de negocio, mayor nivel de gestión, y esta evolución la vemos, pues, en este esquema, que prácticamente en los últimos 8 años, pues, se ha visto ya una evolución desde compras muy transaccionales ya a actualmente, y por supuesto los próximos
años de ahora al 2030, unas compras como motor estratégico del negocio. ¿Cuáles son los impactos potenciales que se pueden conseguir con esta evolución y con este foco en compras como motor estratégico? Pues evidentemente también un impacto económico importante, pero que no se ha de interpretar como simplemente una presión en precios, sino como una gestión del coste total, del ciclo de vida, de tanto de bienes tangibles como de servicios, y por lo tanto estos impactos son sostenibles en el tiempo, que es lo más importante para el negocio. Un mayor retorno de la inversión en el sentido de impactos económicos que aporta compras respecto a su coste operativo. Un porcentaje, un 72% de direcciones de compras con digamos, un perímetro de actuación ampliado, y por lo tanto una visibilidad y una gestión mucho más ampliada en cuanto al total de gastos de la compañía. Y como hemos dicho antes, pues en Latinoamérica, pues un 35% ya de áreas de compras reportando o bien a CEOs, a CFOs. Y, eh, y todo esto también se refleja, por lo tanto, toda esta evolución se refleja al final cuando hacemos un diagnóstico del nivel de madurez de compras, se refleja en el resultado de este diagnóstico. Aquí represento el modelo más utilizado de madurez de diagnosis, la madurez de compras, que es un modelo que procede de Recall Long modificado y que establece estos cinco niveles de madurez. La mayoría de las empresas, tal como establece un estudio de Kinley, la mayoría de las empresas en Latinoamérica se sitúan máximo en el nivel 3, un nivel aún táctico, pero que lógicamente requiere requiere una evolución hacia un nivel ya 4 más estratégico. Y esta exigencia como ya he dicho antes, de evolucionar el nivel de madurez, ya digamos, viene empujada por factores externos, ya lo he dicho inicialmente, lo hemos comentado, desde inflación de insumos, regulaciones crecientes, escasez, escasez de recursos. Piensen que en los principales challenges, o sea, desafíos de los CEOs para este año 2026, una de las cosas que les preocupa más es precisamente la escasez de talento y los problemas en el área de compras para atraer talento y conservar ese talento, ¿vale? Y por supuesto, en organizaciones multinacionales añadimos a todos estos factores las presiones de las casas matrices, las presiones del headquarter y de toda la organización digamos, por alcanzar unos resultados eh, relevantes en toda la organización. Bien, básicamente cerraríamos este bloque primero pues con una pregunta que debería hacerse cada líder, cada director de compras, en el sentido de que si su área y su departamento realmente está en este momento diseñado para crear valor estratégico, perdón, o simplemente con una mirada crítica está viendo que su área simplemente está transaccionando, está cargada de um, tareas operativas, y operativas de control, de seguimiento y transaccionales, cosa que sería un síntoma de que realmente no ha evolucionado hacia un motor estratégico para el negocio. Bien, seguiría con este segundo bloque que hemos anunciado al inicio, ¿no? En que resaltamos una problemática real. Y la problemática es que muchas organizaciones que tienen este objetivo y se han planteado este objetivo y que han avanzado hacia un motor estratégico para el negocio,
quieren aportar impactos económicos sostenibles en el tiempo, pero resulta que no logran sostener estos resultados. Entonces se produce, pues, se produce desde digamos, desde el optimismo inicial por esta evolución de compras, después un desencanto, una frustración. Básicamente, hemos estado analizando y creemos que básicamente esta problemática o las causas raíz se explican por cuatro causas raíz. La primera, de por qué no se pueden sostener el tiempo, es el enfoque hacia ahorros puntuales en vez de resultados sostenibles en el sentido de negociaciones puntuales, negociaciones únicas, puntuales, no repetibles, sin estar sustentadas por un proceso sólido. ¿Vale? Es lo que llamamos el síndrome del gran proyecto. Se identifica una gran oportunidad puntual en one-timer que se trabaja, se logra, pero ese one-timer, o sea, esa oportunidad única después cuando cambian las circunstancias del entorno interno, del mercado externo, resulta que vemos que no son sostenibles en el tiempo. Según también un estudio reciente de Hackett Group, solo el 31% de estas iniciativas que dan impactos económicos se sustentan más allá de 24 meses. Por lo tanto son esfuerzos puntuales. Por lo tanto, ¿cómo, cómo podemos, digamos, solucionar esta causa? Esta causa la podemos solucionar aportando impactos económicos a partir de las categorías gestionadas con una estrategia sólida, con métricas activas, con una revisión periódica. O sea, que estos impactos económicos sean resultado no de negociaciones puntuales y de esfuerzos puntuales, sino sean resultado de la aplicación mediante un plan de acción, o sea, se despliega una estrategia de categoría mediante unos planes de acción que precisamente pues, van a dar estas mejoras y siempre en términos de coste total de ciclo de vida, coste total de utilización, que de manera que son sostenibles en el tiempo. Una segunda causa raíz que hemos encontrado, la falta de disciplina y gobierno del proceso. Entonces, el proceso, los roles, las reglas, ahí, digamos, se manejan muy subjetivamente, sea intuitivamente, sin un proceso sólido. Entonces, por ejemplo, esta causa la vemos en tres síntomas muy claros. Primero, las políticas que en caso de existir no se aplican, políticas de compras que no se aplican, están llenas de excepciones y no hay ni tan solo un seguimiento. Segundo síntoma, no hay instancias formales de revisión del desempeño de categorías, por ejemplo. Las medidas, las métricas que miden estos ahorros, estos impactos, pues son muy puntuales o son incluso no son sólidas en el sentido mm, no siempre se calculan igual. Y el tercer síntoma de esta causa raíz, el gasto no catalogado, o sea, digamos, toda la parte de gasto que muchas veces supera, según Capgemini en Latinoamérica, incluso llega a estar en valores superiores al 30% del total, que evidentemente es un gasto que se conoce su importe, pero no sabemos lo que hay dentro de ese gasto, con lo cual es un gasto fantasma que sin ordenarlo no podemos ni atacarlo. Entonces, con estos tres síntomas es como vemos que se produce esta causa raíz la segunda causa raíz de por qué no se pueden sostener los resultados, los impactos económicos por una falta de disciplina y gobierno del proceso. Por lo tanto, las soluciones políticas, políticas de compras que sin necesidad de que sean extensas ni complejas, pueden ser muy prácticas, pero además se deben cumplir, se deben seguir. Entonces, también procesos de revisión, no solo de aprobación de estrategias y planes de acción de categorías, sino un seguimiento del desempeño y de la consecución de esos planes de esos planes de acción
de cada categoría. Y tercero, digamos, el orden en todo ese gasto que, digamos, que se sabe que existe, pero que no se sabe qué contiene. Y la tercera causa raíz que hemos identificado de por qué no se pueden sustentar impactos económicos es la dependencia excesiva de personas clave. En muchas organizaciones en Latinoamérica sucede esto, sucede que el conocimiento, la expertise o incluso la potestad de decidir está demasiado centralizada en muy pocas personas. Entonces, esto también un estudio de Deloitte en empresas de Latinoamérica también pone de manifiesto que el 57% de las empresas identifica la concentración de conocimiento en personas clave como uno de sus tres principales riesgos operativos en compras. Entonces, por lo tanto, mm, esta también es una tercera causa raíz y por lo tanto la solución evidentemente es tener equipos con una capacitación homogénea y también con una capacidad de decisión. O sea, una potestad de decisión repartida, una capacitación homogénea y evitando la concentración de expertise o conocimiento en muy pocas personas. Y finalmente, la cuarta causa raíz que hemos identificado, una digitalización, pero sin modelo, que lleva a una frustración. En esto también hemos insistido en diversas ocasiones y en otros webinars en que uno de los errores frecuentes es que en las organizaciones de compras es intentar arreglar procesos ah, que no son adecuados antes de digitalizar con una herramienta de digitalización. Por lo tanto, y eso es un error. O sea, cuando intentamos digitalizar automatizar o digitalizar el caos, sigue siendo un caos, pero en un entorno digital. Y por lo tanto, siempre la digitalización es una herramienta, no es una solución a un proceso y por lo tanto, primero, los procesos han de estar bien construidos, han de ser sólidos, prácticos y que después la digitalización es una forma, digamos, es una forma o es una herramienta para agilizarlos, hacerlos más eficientes. Según también un estudio de Gartner, el 61% de las implementaciones de tecnologías en compra en Latinoamérica son, digamos, acaban sin el éxito esperado o no, y evidentemente no cumplen los objetivos. Y la mayoría son por este motivo, porque procesos y datos no se estructuraron y organizaron bien antes de la digitalización. La solución, pues está clara, ¿no? Lo que he dicho es primero el modelo, proceso, gobierno, métricas y después la tecnología. Bien, y entonces, por lo tanto, en resumen, vemos que en este segundo bloque que hemos tratado de explicar por qué las organizaciones en Latinoamérica que tienen el objetivo de avanzar en su madurez y por lo tanto ser un motor estratégico, porque eso les sucede que no son capaces de sostener los resultados, los impactos económicos. Y hemos hecho este repaso, estas cuatro causas raíz, que cada una, pues evidentemente tiene su solución y que no son muchas veces independientes, sino que se van reforzando mutuamente. ¿De acuerdo? Bien, así acabaríamos segundo bloque. Raúl, no sé si ahora cambiaríamos otro ponente o sigo con el tercer bloque. Tú nos dirás. No nos escucha, Raúl. Sí, claro. Dime. Que inicie Henry, entonces. Henry, De acuerdo. veo Muy que bien. está anotado. Voy a pasar a hacer su presentación, ¿sí? Muy bien, de Bien, ¿qué acuerdo. tal? Dejo de compartir. Sí, Pues buenos días a todos. sí.
Enrique. Gracias ¿Cómo estás? por contar conmigo. Un saludo Sí, a Jordi Enrique. Civit y sigo el hilo. ¿Me escucháis? Sí, ¿me escuchas, Enrique? Sí, perfectamente. Perfecto, voy a hacer tu presentación. Sí, Enrique actualmente es director de compras y sostenibilidad en ABA Hoteles. En el pasado ocupó cargos similares en Melia Hoteles y Esperia Hoteles. Formó parte del proyecto HotelNet B2B, es Master MIP por la Universidad Ramón Llull IQS Executive, donde también es miembro del tablero de profesores de Executive y Turismo, especialmente en materias de compras, transformación digital e inteligencia artificial aplicada a compras. Ha dado formaciones en diversas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad CET de Turismo y también es formador en GPM para Latinoamérica. Adelante, Enric. vale, perfecto, muchas gracias. Permitidme que os comparta una pantalla y me confirmáis cuando la estáis viendo, que creo que es ahora, ¿verdad? ¿Es correcto? Se ve, sí. Sí, Vale, correcto. perfectamente. Vale, pues un poco al hilo de lo que explicaba Jordi, ¿no? Está claro que lo más importante es la metodología, el conocimiento, la parte estratégica y todo lo que es las tecnologías, la digitalización, viene para darnos soporte. Esto, sin ninguna duda. Ahora, es cierto, y os hablaré de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ha dado un increíble impulso a lo que es la parte de gestión digital de los procesos de compras. Y de hecho, bueno, no sé si realmente podríamos llamarle que es una historia de amor y dejo la O abierta. En algunos casos es a odio, en algunos casos es a oportunidad. Yo me quedo con la oportunidad y que la inteligencia artificial, obviamente, es una nueva revolución tecnológica que sumamos a las que ya tuvimos anteriormente. La primera fue la automatización industrial, donde, como sabéis, muchísimas fábricas están llenas desde hace muchísimos años de robots y si alguna vez han visitado fábricas recientes, verán que es difícil encontrar personas. Hay muchos robots. La segunda gran revolución, evidentemente, fue Internet, en los años 90 y evidentemente ha ido evolucionando. Y esta es la tercera gran revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Una revolución que está en los inicios, pero que realmente está recorriendo un camino con bastante agilidad. Todos los cambios que antes se daban a lo largo de bastantes años, cada vez se suceden en menos años. La implantación de nuevas tecnologías es cada vez más ágil, pero también más rápida. Y de hecho la inteligencia artificial, eh, que tiene muchos secretos, pero en realidad no deja de ser una capacidad increíble de computación, de gestión de datos, de millones y billones de datos, en algunos casos datos públicos, en algunos casos datos privados, datos de empresa, y en los que se aplican diferentes tipos de modelos a través de diferentes tipos de algoritmos. Que en una política de management de compras sirve para clasificar la información, modelos de clasificación o modelos de búsqueda de asociación de datos o modelos regresivos, datos históricos, para en muchos casos trabajar sobre modelos predictivos o, por ejemplo, modelos de agrupación en compras. Es difícil de explicar cómo funcionan los LLM, los Large Language Model, pero lo que intentan es simular un poquito esta conexión de redes neuronales humanas y llevarlas a un entorno matemático. A muchos matemáticos, de hecho, no les gusta llamarle inteligencia artificial y utilizan el concepto programas estadísticos avanzados de predicción y resolución y no utilizan el concepto inteligencia porque consideran que es, digamos, agresivo contra lo que es la inteligencia humana.
Y permitirme que os dé 3 claves para una correcta implementación de la inteligencia artificial en un departamento de compras en una empresa. Y la primera es clave y es lo que alimenta la inteligencia artificial, que son los datos. Y la pregunta que tiene que hacerse un CPO, un empresario, es ¿dónde están mis datos en compras? ¿Están en bases de datos estructurados? ¿Están muy dispersos? Porque el éxito de la inteligencia artificial va directamente ligado a la calidad de los datos. Es absolutamente directo. Esa es la primera gran pregunta. Por lo tanto, si en una compañía los datos están dispersos en muchísimos, digamos, RPs distintos, en correos electrónicos, en cientos de archivos individualizados, lo que conseguiremos de la inteligencia artificial será bastante pobre. Mentalidad, por lo tanto, de gestión de control de datos, datos estructurados, datos que realmente tengan un sentido, que no mezclen conceptos de precios de diferentes formatos, por ejemplo, que los datos semánticos, por ejemplo, de un transaccional, de un RP, no tengan abreviaciones, por ejemplo, pues que el aceite de oliva virgen no esté como az olivir, sino que realmente los datos semánticos estén lo más amplios posibles y con eso la inteligencia trabajará bastante mejor. Y luego datos objetivos, datos que realmente tengan por sí mismos un sentido, mayormente numéricos y no datos subjetivos que son muy aleatorios y que cuesta mucho de interpretar para la inteligencia artificial. Y esta es la mejor definición del éxito o el fracaso de una inteligencia artificial. ¿eh? La inteligencia artificial lo que no soluciona es el desorden, sino que realmente lo hace mayor. Por lo tanto, a un mal gobierno de datos, a una mala calidad de datos, tendremos muy malos resultados y seguramente le daremos la culpa a la inteligencia artificial cuando realmente el problema lo tenemos nosotros con nuestra gestión de datos. Y claramente, como dice esta slide, si no hay datos, no hay absolutamente resultados. Este sería, por ejemplo, un estupendo ecosistema digital de herramientas digitales para la captación de datos. Arriba, por ejemplo, lo que muchas compañías tienen, que son los ERPs. Puede ser SAP, puede ser Microsoft Business Central, puede ser Oracle, pueden ser muchos. Pero básicamente los ERPs son herramientas transaccionales, que están basadas básicamente en todo lo que son pues, maestros de categorías, subcategorías, artículos, proveedores, gestión de pedidos. Es insuficiente para lo mucho que podemos obtener de la inteligencia artificial en compras. Por lo tanto, si tenemos una herramienta, una suite de compras en la que también podamos gestionar los procesos de SRM electrónico, lo que serían procesos de homologación o cualificación de proveedores, procesos de negociación electrónica o procesos de aprovisionamiento, o por ejemplo gestión de riesgos o gestión de contratos, cuantas más herramientas o cuanto más software tengamos para la captación de datos digitales, más calidad de resultados obtendremos y más cantidad de resultados obtendremos. Las compañías que ya han aterrizado en, por ejemplo, gestiones de un Business Intelligence, como puede ser un Power BI, un MicroStrategy, un Tableau, un Qlik, ya tienen un buen campo de inicio para obtener bastante rendimiento, porque eso significa que ya tienen una estructuración de datos bastante correcto. Y con eso la inteligencia artificial nos ofrece 5 estadios que son los siguientes. El que está señalado en rojo es el más elemental, que es la inteligencia artificial sobre datos descriptivos, que básicamente es la información del qué ha pasado con los datos que hemos cargado en nuestros sistemas digitales. El qué ha pasado, obviamente, también lo hacen los Business Intelligence. Por lo tanto, aquí digamos que la IA puede sumar bastante, pero suma más en las 4 capas superiores. La segunda, la diagnóstica. La inteligencia artificial ya te interpreta los buenos o los malos resultados y te puede
dar explicaciones con esta increíble capacidad de computación de por qué ha pasado, por qué hemos tenido estos resultados positivos o negativos, por qué hemos tenido inflación, deflación, por qué hemos tenido más riesgos, por qué hay una gran diferencia entre la demanda y la planificación de compras o por qué hay problemas con los inventarios. Es un estadio interesante. El tercero, la predictiva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Modelos predictivos, trabajando sobre datos históricos y predictores del negocio, nos da aproximaciones bastante interesantes de qué puede pasar, por ejemplo, con la tendencia de precios, qué riesgos se pueden dar, sobre todo en situaciones complejas como la que vivimos actualmente en aspectos geopolíticos, qué puede pasar con la gestión de demanda. Por lo tanto, es una anticipación de datos que nos puede ayudar bastante a tomar mejores decisiones. La cuarta es la prescriptiva, que son los sistemas de recomendación. La inteligencia artificial te recomienda qué puedes hacer, qué deberías hacer, y tú como profesional tomas decisiones, pero tienes un apoyo en todo lo que es el análisis de datos y los sistemas de recomendación. Y la última, que es la más avanzada, que es la cognitiva, es cuando tú ya tienes tal confianza en toda la gestión de los 4 procesos anteriores que dejas que el nivel de automatización de la inteligencia artificial sea muy elevado y la inteligencia artificial tome sus propias decisiones y ejecute esas propias decisiones. Evidentemente hay mucho camino por el medio y luego algunas pinceladas más que sería diferenciar lo que es la aplicación de inteligencia artificial sobre datos públicos, básicamente, por ejemplo, Internet, datos públicos. Aquí utilizamos cualquiera de los motores de GPT que hay, puede ser un Copilot, puede ser un Gemini, puede ser un ChatGPT, otras aplicaciones específicas que hacen muchas funciones interesantes de inteligencia artificial, algunos softwares determinados que cogen archivos y bueno, les dan forma, les dan gestión de machine learning, etcétera. Y luego diferenciamos en lo que es la inteligencia artificial privada de empresa con datos de la empresa, que evidentemente son datos muy sensibles. Y aquí también trabajamos con el entorno con el que la compañía haya decidido trabajar, entornos de Microsoft 365, entornos Google, etcétera. Cada compañía tiene sus apuestas. Estos entornos ya cada vez más tienen un GPT muy claro. Obviamente, por ejemplo, pues Microsoft, que es el entorno más implantado a nivel mundial, tiene Copilot. Aquí también trabajamos sobre los ERPs, que cada vez tienen también más embebidos sistemas o agentes de inteligencia artificial en el propio software de gestión. Sumamos todo lo que serían suites de compras, que también cada vez más tienen aplicaciones embebidas, incluidas en la oferta de aplicaciones de inteligencia artificial. Y luego, evidentemente, pues ya hablamos de los business intelligence. Y por último, también hay compañías que hacen desarrollos propios, programación propia, para buscar una información muy concreta. Desarrollos pues en lenguajes como Python o simplemente empresas que te hacen trajes a medida sobre aquello que tú necesitas concretamente en tu empresa. Por lo tanto, hay muchísimas oportunidades para aplicar procesos de inteligencia artificial a las acciones habituales de management de una compañía, lo que decíamos anteriormente, sobre el proceso de SRM, de homologación, de evaluación de proveedores, de segmentación de proveedores, procesos de negociación, cálculos de ahorros sobre el baseline, por ejemplo, escenarios de recomendación de adjudicación, todo lo que es el contrato electrónico digital, el análisis de los contratos, los sistemas de recomendación de cuáles son las cláusulas más adecuadas que hay que negociar en base a la experiencia de anteriores contratos, todo el proceso de aprovisionamiento, el procure to pay, también con sistemas de aplicación de automatismos muy elevados en todo el sistema recurrentes, por supuesto el ciclo completo hasta la gestión de la facturación digital, la facturación electrónica, y luego, obviamente, gran cantidad de datos que nos dan desde el básico spend analysis a todo lo que sería el purchasing intelligence
o básicamente serían los sistemas de business intelligence adaptados al área de compras. Aquí tenéis algunas posibles oportunidades de aplicación de inteligencia artificial en compras, por ejemplo, sobre la gestión del gasto, sobre la clasificación del gasto de forma automática, sobre la gestión de relaciones con proveedores, sobre lo que es el control de emparejamiento de capacidades de proveedores o sistemas de evaluación y recomendación de cuáles son los más apropiados para esa negociación o para esa adjudicación. Muy importante la gestión de riesgos de proveedores, tanto de proveedores como de la supply chain. Monitorización en tiempo real y tracking de eficiencia en tiempo real de todo lo que se desarrolla en el área de compras. Precios, análisis de mercados, análisis predictivos sobre unas posibles opciones de tendencias de los mercados con unos niveles de acierto bastante interesantes, modelización de costes y, evidentemente, también, por ejemplo, soporte sobre las negociaciones o, como decía antes también, sobre el asesoramiento en adjudicaciones. Y un comentario interesante o importante de estas tres recomendaciones, y por eso pongo aquí el sistema alerta, es la inteligencia artificial es fantástica, pero no os creáis todo lo que la inteligencia artificial os da a nivel de información en menos de un segundo. Parece increíble la resolución y la capacidad de computación de la inteligencia artificial, increíble que te haga unas presentaciones y unos estudios increíbles en 15 segundos, pero hay que leerse todo lo que la inteligencia artificial te ofrece. Hay que cuestionarlo, hay que tener, como digo aquí, un pensamiento crítico, porque la inteligencia artificial todavía falla, todavía comete errores. De ahí el famoso tip del entrenamiento de la inteligencia artificial, que hace que cada vez en los sistemas de prueba-error sea mucho más eficaz. Pero es muy importante tener un pensamiento crítico y mirarse bien presentaciones automáticas, informes automáticos y no llevarlos de buenas a primeras, por ejemplo, a un comité de dirección. Y aquí algunas frases que nos tienen que hacer reflexionar. La inteligencia artificial no está pensada para sustituir especialmente al comprador estratégico, aquel que realmente no tiene tareas administrativas ni tareas repetitivas. Por lo tanto, la parte estratégica es clave. Hoy por hoy, en esos aspectos, el humano tiene mejores capacidades que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una gran capacidad de computación, pero carece de sentido común, carece de creatividad, solo se basa en datos. Increíble el funcionamiento de la inteligencia artificial, pero increíble también el funcionamiento de un buen estratega de compras. Muy importante a tenerlo en cuenta. También, para que una compañía tenga buenos resultados, no están muchas compañías todavía preparadas culturalmente, no tienen una buena gestión de datos y hace falta este camino y esta madurez digital para que realmente obtengamos lo que queremos a nivel de resultados. Aquí en GPM damos una formación que empieza el 7 de abril hasta el día 16 en 4 sesiones de 3 horas. Aquí tenéis el temario. Acompañamos a los profesionales y a las empresas a entender mejor en 12 horas de trabajo conjunto los secretos y cómo aplicar adecuadamente la inteligencia artificial en las compañías, trabajando en todo lo que es una introducción para entender perfectamente qué es la inteligencia artificial, cómo gestionar procesos de automatización de compras, cómo gestionar agentes de compras, cómo se gestionan análisis predictivos, por ejemplo, y optimización de decisiones, de qué manera podemos trabajar la gestión de riesgos o detectar, por ejemplo, fraudes o operaciones duplicadas, y también una parte muy importante que es la ética y la responsabilidad de la inteligencia artificial, porque es muy importante también usarla con mucho sentido común y evidentemente con el conocimiento de las normas. Así que a todos los que queréis dar un salto cualitativo
en el conocimiento de la IA. Os esperamos el 7 de abril. Y nada, cualquier pregunta que tengáis, con mucho gusto estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Enric. Placer. Vamos a retomar la presentación de Jordi, ¿sí? Respondiendo antes de ello a algunas consultas que están haciendo acerca de la presentación y la grabación. Tanto la presentación como la grabación va a ser enviada a los participantes del webinar, no se preocupen. Entonces, si te parece, Enric, damos pase a Jordi. Por supuesto, y gracias, Jordi. Gracias a ti. Muy bien, pues voy a compartir otra vez para seguir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como recuerdan, hemos dicho que esta parte de la ponencia de Centro de Coste a Motor Estratégico la hemos organizado en 3 bloques. Hemos visto los 2 primeros anteriormente. El hecho de el primero en que hemos comentado, bueno, la situación y el porqué de esta necesidad de evolución. En el segundo bloque hemos expuesto también por qué las empresas, una parte de las empresas que ven la necesidad de esta evolución, ven que no pueden, asimismo, no pueden sustentar los impactos económicos en el tiempo. Y en este tercer bloque, pues plantearemos también, ya hemos planteado en el segundo las causas raíz de esta falta de sostenibilidad de resultados y por lo tanto las soluciones, pero ahora en el bloque tercero plantearemos, digamos, cómo realmente debe evolucionar un área de compras para ser un motor estratégico. Y por eso lo hemos titulado de proyectos aislados a modelos de gestión. ¿De acuerdo? Porque se trata de esto, se trata de que esta evolución en la madurez se distingue básicamente porque las empresas que evolucionan correctamente en el área de compras construyen un sistema que al final es un conjunto coherente de procesos, de roles, de métricas y habilitadores tecnológicos. No, no se trata de salir de ese síndrome de localizar grandes proyectos y hacer grandes esfuerzos, pero sin un entorno, sin un entorno, digamos, organizado. Entonces, básicamente, hay 4 pilares en que se apoyan las compañías que realmente hacen una evolución correcta. Y esos 4 pilares los representamos aquí. Las estrategias de categorías, o sea, un portafolio de categorías ordenado, con una amplia visibilidad que engloba la mayor parte del gasto de la compañía y por lo tanto también esas categorías, cada una de ellas con un modelo de gestión aprobado por la dirección, con un plan de acciones, con resultados claramente cuantificados y un proceso de seguimiento y adaptación. Segundo pilar, gobierno y roles claros, comités de decisión, políticas realmente aplicables y aplicadas, con revisiones periódicas, por lo tanto, y roles y responsabilidades y capacidades de decisión claras. Tercer pilar, métricas de valor. O sea, más allá de las métricas esenciales, pues evidentemente cuando basamos un área de compras en desplegar una serie de estrategias mediante unos planes de acción, quiere decir que hemos también de utilizar unas métricas, digamos, mucho más evolucionadas que las básicas esenciales o las típicamente esenciales. Y finalmente, el cuarto pilar, tecnología integrada. Como he dicho antes, la tecnología como soporte
del gobierno de datos, de los procesos diseñados previamente. Y una tecnología además integrada, formando, como nos decía Enrique ahora, un ecosistema, un auténtico ecosistema digital, no un conjunto de aplicaciones que son como islas separadas flotando en un océano, que es también un problema demasiado habitual y que entre sí ni se conectan y nos dan una serie de datos dispersos y problemáticas. Y por lo tanto, para, digamos, para que estos cuatro pilares funcionen, un gobierno y unas métricas y una comparabilidad son esenciales. Como he dicho aquí, como escribo al inicio de esta pantalla, al final es claro el principio de lo que no se mide no se gestiona y además lo que no se compara no mejora. Y por lo tanto, todos esos cuatro pilares finalmente necesitan de unos indicadores de valor, de unas instancias de gobierno, mediante una serie de organismos de decisión, pero sobre todo enfocados de forma muy práctica y de un benchmarking continuo. O sea, para generar mejora continua, por supuesto, no solo hemos de saber mediante estas métricas de valor dónde estamos y qué estamos consiguiendo, sino eh, cómo acercarnos a los best in class. Y también, pues, como he dicho, la tecnología como habilitador, no como protagonista. Fíjense que un estudio de Gartner, Procurement Technology, también resalta que todas las compañías que primero diseñan el modelo, procesos, indicadores o sea, y métricas, y luego buscan una tecnología como habilitador y como mejorador de ese modelo, su tasa de adopción es mucho mayor, llega a un 82% respecto a un 39% de las empresas que no siguen ese proceso. Y por lo tanto, sin diseñar modelo, procesos y métricas, intentan que la tecnología sea un solucionador y no un habilitador. Entonces, el proceso correcto debe seguir estas cuatro etapas que vemos aquí. Diagnóstico y diseño del modelo, una vez el diseñado del modelo, selección de la tecnología, implantación y finalmente también mejora continua, porque tanto, tanto el modelo y el proceso propio como el uso de la tecnología, evidentemente digamos, son un objetivo de un foco de mejora continua. Bien, iríamos terminando ya, por mi parte, la ponencia en que hemos repasado estos tres bloques y quería terminar con unas conclusiones en modo de mensajes clave. Y conclusiones que hacen referencia a estos tres bloques. Primero, el nuevo hall de compras, ¿eh? Por lo tanto, en resumen, ser un actor estratégico en la empresa significa llevar la expertise de compras al comité de dirección y participar en las decisiones del negocio. ¿Eh? Es el mejor síntoma mediante el cual podemos ver realmente que ese nuevo hall de compras ha llegado a ser un motor estratégico. Segundo, la sostenibilidad en el tiempo de resultados. Se garantiza mediante cuatro palancas claras. Procesos sólidos, tecnología que los soporte, una política y desempeño disciplinados que se cumplan y evidentemente factibles y que se cumplan, y un talento también distribuido en el equipo. Y por último, todo esto hace pensar que cómo podemos pasar de estas organizaciones de mucho esfuerzo en base a proyectos aislados a modelos de gestión. Pues este camino se anda con éxito respetando estos cuatro pilares o pasos o pilares críticos que acabamos de mencionar. Una taxonomía, o sea, toda una categorización del gasto de la compañía y manejado mediante modelos de gestión y estrategia de categorías, procesos de gobierno y roles y modelos claros, métricas de valor que midan lo que se está consiguiendo y nos comparen también para generar mejora continua y finalmente
un ecosistema tecnológico integrado. Bien, por mi parte, nada más. Mi ponencia, mi ponencia que he querido pues exponer, digamos, exponer estos tres bloques que nos habíamos planteado en este webinar y por supuesto doy paso a Raúl y si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto. Sí, bien. Vamos a concluir comentando acerca de cómo diseñar una hoja de rutas de compras para 2026 en adelante. Empezaremos con qué elementos debería tener un modelo moderno de compras, siguiendo la línea de lo que ha comentado Jordi en su exposición. Bueno, si tuviera que resumir qué define hoy a un modelo moderno de compras, no hablaría primero de tecnología ni de herramientas. Hablaría de estructura, disciplina y foco en resultados sostenibles. Un modelo moderno de compras debe integrar 5 elementos clave. Un gobierno claro del proceso. Un modelo moderno que defina quién decide, quién ¿qué elementos debe tener un modelo moderno de compras? Si tuviera que resumir qué define hoy a un modelo moderno de compras, no hablaría primero de tecnología ni de herramientas. Hablaría de estructura, disciplina y foco en resultados sostenibles. Un modelo moderno de compras debe integrar 5 elementos clave, como indica la diapositiva. Gobierno claro del proceso, vale decir un modelo que defina claramente quién decide, bajo qué criterios, con qué reglas y aplicando qué mecanismos de control. Sin gobierno hay que tener claro que compras depende de personas. Con gobierno, en cambio, ahí sí depende de un sistema. Como segundo punto está la metodología estandarizada y comparable. No se trata de hacer licitaciones, sino de usar matrices técnico-económicas claras, definir baselines comparables, documentar adecuadamente las decisiones tomadas. Esto va a permitir que cada proceso sea defendible, sea replicable por los diferentes miembros del equipo y también auditable, ¿por qué no? Como tercer punto es la visibilidad. Visibilidad y métricas relevantes. Un modelo moderno de compras responde preguntas tales como ¿dónde están los ahorros reales? Los ahorros reales, no lo negociado, no los ahorros que conseguimos en la negociación, sino cómo finalmente esos ahorros negociados finalmente se volvieron tangibles por una buena gestión contractual. Y también más allá, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que esos ahorros se puedan mantener en el tiempo? ¿Qué categorías están fuera de control del área de compras? ¿Qué riesgos se nos están acumulando? ¿Cuáles están siendo gestionados por el área de compras? Sin KPIs claros y seguimiento periódico, no hay gestión estratégica, solo esfuerzos operativos que no van a ser valorados por la alta dirección. Como cuarto punto, integración con el negocio. Compras no puede operar aislada, tiene que operar como parte de la cadena de suministro, alinearse con finanzas, trabajando en favor del EBITDA, con el cumplimiento de los presupuestos en montos y en tiempos, con operaciones, vale decir, asegurando la continuidad del negocio, con el área legal, a través de la gestión, colaborando con la gestión contractual y la gestión de riesgos, y con las áreas usuarias. El valor surge cuando compras actúa como un articulador, no como un cuello de botella. Como en todo caso, quinto punto, la tecnología
como habilitador, no como fin. La tecnología es clave, es indudable, más aún ahora con los nuevos avances de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero solo funciona, como también lo remarcó Enric, cuando hay proceso, hay disciplina, hay reglas claramente definidas. Automatizar el desorden no genera valor, eso lo hemos visto muchas veces. Automatizar un modelo bien diseñado, eso sí, crea valor y es sostenible en el tiempo. ¿Qué no hacer? Errores comunes que lamentablemente se siguen repitiendo y lo vemos muy seguido. Muchas organizaciones saben lo que deberían hacer, pero caen siempre en los mismos errores. Error 1. Pensar que un proyecto aislado transforma el área. Hacer una gran licitación, un diagnóstico o un curso no transforma, no va a transformar el área de compras por sí solo. Sin continuidad, los resultados lamentablemente se diluyen en pocos meses. El error 2, depender excesivamente de personas clave. Cuando el conocimiento está en las cabezas de uno o dos más profesionales, el riesgo aumenta. La consistencia desaparece, la organización pierde control. Un modelo sólido reduce dependencia de personas y fortalece el sistema. Medir solo ahorros sin contexto. Ahorros sin un baseline claro, sin trazabilidad y sin impacto en el EBITDA generan desconfianza, especialmente con el área de finanzas. Error 4. Implementar tecnología sin modelo. Reforzar este punto, ¿no? Comprar software esperando que ordene el proceso suele terminar en baja adopción, frustración del equipo, retorno de inversión limitado. La tecnología debe soportar un modelo óptimo, no reemplazarlo. También deseo comentar acerca de este punto, capacitación versus acompañamiento continuo. La capacitación es necesaria, esto es evidente, pero no suficiente. La capacitación eleva el conocimiento, actualiza conceptos, introduce técnicas y metodologías clave para el buen hacer del profesional de compras, pero por sí sola no va a garantizar ejecución sostenida. Muchos equipos saben qué hacer, pero no logran sostenerlo en el tiempo. El acompañamiento continuo cierra las brechas entre el saber y ejecutar, pero el verdadero salto ocurre cuando hay soporte experto en procesos reales. Se revisan decisiones, se mide desempeño mes a mes y se corrigen desviaciones en el medio. Esto convertiría la teoría en rutina operativa. Un enfoque moderno combina metodología, disciplina, métricas, más tecnología y acompañamiento. No como proyectos aislados, sino como un sistema vivo que opera todo el año. Ese es justamente el tipo de evolución que estamos viendo en las áreas de compra más maduras de la región. En conclusión, si algo quisiera que se lleven el día de hoy es que el strategic sourcing sigue siendo fundamental, pero el verdadero diferencial en el 2026 y para adelante será cómo se gobierna el proceso y los datos, el sistema, cómo se ejecuta y sostiene en el tiempo. Para ello, GPM ha desarrollado un servicio exclusivo que es el Procurement Command Center. Estaremos encantados de coordinar con las empresas interesadas en conocer o profundizar en cómo diseñar este tipo de hoja de ruta y evaluar su nivel de madurez actual en una sesión estratégica. Muchas gracias por la atención. Espero verlos en una próxima oportunidad. Un gusto.